Conversamos ahora con el diputado independiente del movimiento autonomista, Gabriel Boric. Diputado, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Va a poder votar el domingo? No voy a poder votar el domingo. ¿Por qué? Porque voy a estar en mi región, en Punta Arenas en particular, apoyando a Jessica Bengoa, nuestra candidata a la alcaldía. Apoyándola, pero sin poder votar por ella. Pero sin poder votar por ella y muy frustrado por eso, porque en tiempos de alta desafección política, que uno tenga ganas de votar y se lo nieguen por un error grosero del gobierno en general, da mucha rabia y da lo mismo mi caso en particular. Digamos, somos 470.000 personas a las que les pasó esto y muchas de las cuales seguramente no van a votar. Ahora, después vamos a analizar en términos particulares las responsabilidades de este caso, pero lo que pasó en términos generales, cómo ha terminado resuelta esta crisis. ¿Le parece que pone en cuestión la legitimidad de las elecciones? ¿Cuál es el efecto que tiene desde el punto de vista de la participación, pero también en definitiva de cuán legítima puede ser esta elección? Son muchos planos para abordar esa pregunta, pero yo creo que va a dar pie a que en elecciones reñidas hayan quienes utilicen esto para alegar una posible ilegitimidad de la elección. Yo creo que sería muy apresurado tachar toda la elección de ilegítima y me parece que sí, este error doloso del gobierno da pie para gente que pretenda hacer esa calificación y eso me parece que es sumamente grave y por supuesto vamos a ver esos alegatos más adelante. Ahora, va a incrementar la abstención, de seguro, pero a mí me gustaría hacer una reflexión antes de que entremos en el detalle del escándalo una reflexión también sobre la abstención, porque mucho se dice respecto de ella, incluso se ha llegado a cuestionar el voto voluntario. Y yo quiero decirle a los colegas políticos que la abstención hoy día no es un signo de flojera, no es un signo de que a la gente le da lo mismo, sino, desde mi punto de vista al menos, hay una opción legítima de no ir a votar, que tiene que ver con la crisis que se ha generado desde los mismos actores políticos. Y acá yo hablo desde dentro de la política, no desde afuera. Entonces, seamos un poquito más humildes y entendamos de que esta crisis no es culpa de los medios de comunicación, no es culpa de ciudadanos flojos indiferentes, sino que la política institucional hoy día no está dando el ancho. Diputado, antes de ir a las medidas que tomó el gobierno, al retiro del proyecto y todas las responsabilidades, un punto que no es menor. ¿Por qué usted quedó finalmente en otra comuna en Providencia? La verdad no lo sé, porque ni siquiera había hecho un trámite ante el registro civil. No, ante el registro civil no había hecho ningún trámite. El único trámite que hice que podría, me imagino, tener que ver fue un trámite en Cancillería. Pero la verdad me resulta muy extraña la situación. Nunca me han pedido una dirección en Santiago. Yo siempre que tengo que dar mi dirección doy la dirección 21 de mayo en 21 de mayo XXX en Punta Arenas y por lo tanto es una situación bastante extraña que me imagino le debe haber pasado a muchos otros compatriotas. Entre los dos males por los que había que optar, porque todos estamos de acuerdo que no había una solución perfecta, ¿qué era peor? ¿La situación en que quedamos actualmente, en que mucha gente no puede votar en su comuna, o el proyecto del gobierno con los riesgos de duplicidad y los demás riesgos que conocíamos? Es difícil hablar sobre hechos consumados. Yo creo que había una solución alternativa que era abordar este problema con un proyecto de ley un poco antes de esta cuestión tan encima que se hizo una semana. Porque la ley que presentó, el proyecto de ley express que presentó el gobierno tenía muchos defectos que eran serios y atendibles, pero que yo creo que con una conversación con calma y con seriedad se podrían haber abordado y solucionado. En particular, el hecho de que con la duplicidad, con la eventual duplicidad de voto, que yo no creo que la gente sea ni tonta ni que se hagan los pillos de ir a votar dos veces, sino que el problema es que te podía aumentar el número de concejales en determinadas comunas, producto del aumento del padrón, o bien podía generar un voto estratégico en comunas muy peleadas, y eso efectivamente era grave, pero yo creo que esos son temas que se podrían haber solucionado si se hubiese visto con tiempo. Pero estuvo bien que el gobierno retirara el proyecto y no que se votara y que los diputados dijeran estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, yo creo que no está bien y yo creo que el gobierno... Mira, la impresión con la que yo quedé después de estos días en el Parlamento es que el gobierno tiró la toalla. Tiró la toalla no solamente con este proyecto de ley, sino mi impresión es que esto va un poco más allá. Tenemos un ministro del Interior que yo no sé si ha habido en la última época un ministro del Interior más irrelevante que el que tenemos hoy día. Tenemos un ministro de la SECPRES que es el encargado de hablar con parlamentarios y parlamentarias para discutir los proyectos de ley, que es un zombie en el Congreso. No habla con nadie. Y eso te lo reconocen en cualquier lugar. Y tenemos una ministra de Justicia absolutamente desaparecida en un tema que es de especial responsabilidad de ella, porque el registro civil, recordemos, no es un organismo autónomo, depende del Ministerio de Justicia, y ya con la seguidilla de cosas que ha tenido el Ministerio de Justicia, la verdad que es bastante inaceptable la posición de la ministra. Al comienzo de la conversación usted hablaba, diputado, de una culpa dolosa del gobierno.
¿Por qué? Tolosa, ¿por qué? Porque la culpa grave se asemeja al dolo y en este caso, cuando hubo avisos reiterados por parte del CERVEL, que podrían haber sido más enérgicos de seguro, pero hubo aviso en su momento. Esto está desde el 2013, cuando cambia la licitación respecto de las nuevas identificaciones, digamos, que hace el registro civil y pasa a la empresa francesa Morfo. Y el 2013, me comentaban gente del CERVEL, ya se dio esta situación de que a gente se le cambió arbitrariamente, sin declaración de voluntad mediante, de domicilio electoral, entre ellos al ex embajador Juan Gabriel Valdés. Lo que pasa es que en ese momento el número era tan pequeño de gente que no suscitó problemas, pero como esto fue exponencial, se fue aumentando. Entonces, el gobierno sabía de esto, lo minimizó. La misma presidenta lo minimizó en esta entrevista que da, si no me equivoco, a Radio Oasis o Duna, donde dice como, pero si es tan fácil, yo me metí me metí a buscar en internet y ahí vi donde votaba. O sea, ha habido una irresponsabilidad grave y yo insisto, cuando la culpa, se supone que no hay intención, yo no creo que haya una conspiración para esto, pero como es tan grave la culpa, se asemeja al dolo. Usted hablaba de lo irrelevante, según usted, de un ministro del Interior, dice que el de la SECPRES parece zombie, que la de Justicia está ausente. ¿Quiénes de ellos, a nivel de responsabilidad política, le parece que deben asumir esa responsabilidad independiente de lo que pase en la justicia y con Contraloría, que son planos diferentes? Yo creo que ahí tú tocas un punto que es importante, Mónica, de que uno no se puede escudar en una responsabilidad de carácter diferente a la política para evadir la responsabilidad política. Si hay un juicio penal, que se haga el juicio penal. Si hay una responsabilidad administrativa, que la vea Contraloría. Pero estos son cargos de exclusiva confianza de la presidenta o de, en el caso del registro civil, de la ministra, y por lo tanto tienen que asumir las consecuencias políticas. Y yo espero que por lo menos el señor Acevedo, como director del registro civil, dé un paso al costado, y me parece que la ministra de Justicia tiene muchos otros temas que ya hay una acumulación que se hace bastante impresentable. Me gustaría agregar otro que no se ha comentado mucho, pero que últimamente ha salido a la luz, el caso de la comunera mapuche Lorenza Cayuguán, si no me equivoco, es el apellido, que tuvo un bebé, dio a luz engrillada por Gendarmería, dependiente del Ministerio de Justicia, en un hospital de Concepción. Es una cuestión que es absolutamente inaceptable y que se suma, y lo agrego porque es un caso que, insisto, ha pasado relativamente desapercibido a las irregularidades que están sucediendo en el Ministerio de Justicia. Lorenza Cayuguán, dimos la nota al comenzar la nota de CNN Chile, y en ese caso hay una versión de Gendarmería que desmiente lo ocurrido, pero la versión del hospital donde ocurrió esto es lo opuesto, dicen que sí estaba engrillada. Mira, yo sé que esto nos desvía del tema por el que vine, pero yo tuve la oportunidad de estar en la Araucanía, estuve con la Machi Francisca Linconao en la cárcel de Temuco, y esto pasó en el Biobío. Pero en general, en las comunidades mapuches hay una permanente violación a los derechos humanos. Hay un estándar de prueba bajísimo por parte de Fiscalía, y me parece que es una situación que en el mundo están preguntándose qué es lo que pasa en Chile, y acá en Chile estamos mirando para el lado y es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, y ahí la ministra de Justicia también es sumamente responsable. Gabriel Boric, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muchas gracias por el espacio y ojalá resolvamos este entuerto para adelante. ¿Puedo agregarte una cosita? Esto acá no se trata solamente de pegarle al gobierno para tratar de ganar un punto en la encuesta, esto se tiene que solucionar, y por lo tanto espero que a la vuelta de la semana distrital el gobierno presente una ley para solucionar este problema, para que no nos enfrentemos a lo mismo en la próxima elección y se fortalezca el CERVEL. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.